Ya estoy harto, mujer. Paga tu cuenta o déjame pasar. No tengo todo el día para ver tu numerito de pobre. La voz áspera de un hombre detrás resonó en la fila del supermercado, haciendo que Elena se encogiera un poco, sus dedos temblorosos aferrándose a las pocas monedas que había vaciado sobre el mostrador. La vergüenza era un fuego helado que le subía por el cuello, pero no era la impaciencia ajena lo que más le dolía. Era la mirada silenciosa de para más videos como este. No olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. Javier, su pequeño de 3 años, que observaba las golosinas colgantes con ojos enormes y la sabiduría inconsciente de saber que no debía pedir nada. Elena levantó la vista hacia la cajera, su voz apenas un susurro firme a pesar del nudo en la garganta. Disculpe, ¿cuánto me falta? La respuesta fue suave, pero demoledora. Son 50 pesos más, señora. Elena sintió cómo algo se le rompía por dentro. Tomó la lata de frijoles y el paquete de arroz que tanto necesitaba y los devolvió con un cuidado casi reverente. Era su salario de la semana, diezmado por la fiebre de Javier y la consulta de emergencia en la clínica. No le quedaba nada más. Respiró hondo, miró a la cajera a los ojos y con una dignidad que atravesó el pecho de Ricardo, quien estaba formado justo detrás de ella, como un relámpago, pronunció la frase que cambiaría no solo su destino, sino el de una familia entera. Prometo pagar cuando pueda. No era una súplica humillante, sino una declaración de intenciones hecha con el peso de alguien que todavía cree en su palabra, a pesar de que la vida la había golpeado 1000 veces. Ricardo, a sus 38 años, era un hombre que lo tenía todo y al mismo tiempo no tenía absolutamente nada. Dueño de un próspero negocio de inversiones inmobiliarias en Monterrey, su vida se desarrollaba entre reuniones de negocios y una casa grande y silenciosa en la exclusiva colonia del Valle, cuyo vacío solo se llenaba con el eco de sus pasos. Había ido a ese supermercado en el norte, el mismo al que su madre lo llevaba de niño, buscando un eco de un pasado más simple, un consuelo a la nostalgia que lo acompañaba siempre. Pero el eco que encontró esa tarde no era el de su niñez, sino el de una emoción que creía muerta y enterrada hacía 7 años. La honestidad brutal y el orgullo inquebrantable de Elena, esa madre soltera batallando por sobrevivir sin perder la cabeza, despertó en él una sensación que hacía mucho no sentía. Sin pensarlo 2 veces, dio un paso al frente y puso la mano sobre el mostrador, sacando su cartera con un gesto calmo que no admitía debate. «Yo pago todo», dijo con una sencillez que desarmó la protesta inmediata de Elena. Ya estaba pagado y su sonrisa tranquila no tenía nada de grandioso. Era un simple acto de humano a humano. Para Ricardo, el dinero era insignificante, pero para Elena significaba el orgullo salvado y la cena asegurada. Sin embargo, el destino, caprichoso y sabio, apenas estaba calentando motores. Ambos salieron del supermercado casi al mismo tiempo y Ricardo pensó que su gesto de bondad se perdería en el viento suave de la tarde, un pequeño paréntesis en su rutina solitaria. Pero no fue así. Ya en el estacionamiento, mientras se dirigía a su camioneta plateada, escuchó una voz jadeante detrás de él. «Señor, espere, por favor». Era Elena, cargando a Javier y las bolsas de la compra con una dificultad evidente, casi tropezando con sus propios pasos. Cuando llegó hasta él, sus mejillas estaban sonrojadas y sus ojos brillaban con lágrimas que se negaba a derramar, pues el poco orgullo que le quedaba se lo impedía. «Disculpe que lo moleste de nuevo», dijo con la respiración entrecortada. «Es que no tengo dinero ni para el autobús de regreso a casa». Ricardo la observó en silencio, viendo no a una aprovechada, como ella temía que pensara,
sino a alguien que luchaba con todas sus fuerzas por mantener la cabeza en alto. El niño lo miraba con esos ojos grandes y confiados, y en ese instante Ricardo comprendió que el universo había conspirado para que esa tarde le cambiara la vida para siempre. Sin decir más, abrió la puerta trasera de su camioneta. «Súbase, yo las llevo», dijo. Y Elena dudó solo un instante antes de aceptar, sopesando si podía confiar en el desconocido que acababa de mostrarle más bondad de la que había recibido en meses. El trayecto transcurrió en un silencio incómodo, roto solo por el murmullo del motor y algún sonido de Javier. Elena se había presentado, Paloma, ahora Elena en la historia, diciéndole que vivía en la colonia Independencia, una de las zonas más humildes de Monterrey, con la vista baja, como avergonzada de admitir su pobreza. Ricardo rompió el silencio con una pregunta sencilla. «¿Cómo se llama su hijo?» «Javier», respondió ella con una sonrisa sincera, acariciando la cabeza del pequeño que jugaba con un carrito de plástico. La conversación se hizo un poco más fluida, hasta que Elena, intentando devolver el gesto, preguntó con timidez: «¿Y usted tiene hijos?» La pregunta golpeó a Ricardo como un puño invisible en el estómago, pero mantuvo la compostura. «No», respondió simplemente, sin dar más detalles. Ella no insistió, pero poco después, al sentirse más nerviosa a medida que se acercaban a su casa, decidió sincerarse, respirando profundo como si se preparara para una confesión dolorosa. «Señor, yo necesito explicarle algo. No quiero que piense que soy una aprovechada o una irresponsable». Ricardo le aseguró con firmeza que no pensaba nada de eso. Y entonces Elena le confesó el calvario de la noche anterior. Su salario de la semana se había ido casi por completo en la clínica y las medicinas para Javier, que había amanecido con fiebre muy alta y una infección de garganta. Solo le había quedado un puñado de monedas, y ni siquiera eso había alcanzado para comprar la comida. El corazón de Ricardo se apretó con cada palabra. Él, el hombre de los lujos y las comodidades, jamás había tenido que enfrentar la angustia de elegir entre la salud de un hijo y la comida de la semana. Su siguiente pregunta fue temerosa, pero necesaria. ¿Y el padre del niño? Elena soltó una risa amarga que no tenía nada de divertida. Se fue cuando supo que estaba embarazada. Dijo que no estaba listo para ser padre y que yo me las arreglara sola. Las lágrimas rodaban libremente por sus mejillas ahora, y Javier, el pequeño, notando el llanto de su madre, le tocó la mejilla con una ternura infantil que deshizo a Ricardo por dentro. «No llores, mami», dijo el niño con su voz dulce, y esas palabras simples terminaron de quebrar la coraza de Ricardo. Al llegar a la pequeña casa de concreto, pintada de azul desteñido en una calle estrecha y humilde, Elena le pidió con determinación su número de teléfono. «En cuanto reciba mi próximo pago, le juro que le voy a devolver hasta el último peso», aseguró con una convicción que no admitía dudas. Ricardo le entregó su tarjeta de presentación, intentando decir que no era necesario, pero ella la guardó como si fuera un tesoro. «Para mí sí es necesario. Me llamo Elena y yo siempre cumplo mis promesas». Dicho esto, se dio media vuelta y entró con Javier en brazos. Ricardo se quedó sentado en su camioneta, sabiendo que esa mujer había dejado una marca en su alma que ya no podría borrar. Ricardo regresó a su enorme residencia en la colonia del Valle cuando el sol ya se había ocultado y el silencio de 1900 siempre lo recibió, un vacío que la rutina y el trabajo habían intentado llenar inútilmente durante años. Pero esta noche era diferente. No podía dejar de pensar en los ojos de Elena, en la dignidad con la que había pronunciado su promesa, en las manitas de Javier consolando a su madre. Intentó concentrarse en el trabajo o la televisión, pero nada funcionaba. La imagen de esa madre soltera luchando por sobrevivir se había quedado grabada en su memoria como una fotografía imborrable. Se
Preguntaba por qué esa mujer lo había afectado tanto, si él había ayudado a muchas personas, donado dinero a caridad y dado propinas generosas. Pero esto era distinto. Había algo en Elena, quizás su fortaleza disfrazada de fragilidad o la devoción con la que amaba a su hijo, que despertó en él una emoción que creía muerta. Entonces, como un torrente incontrolable, los fantasmas de su pasado emergieron desde los rincones oscuros de su memoria. Sabía exactamente por qué Elena lo había conmovido. Tanto, hacía 7 años, había perdido la posibilidad de tener una familia. Estuvo casado con Adriana, una mujer ambiciosa y hermosa, que lo abandonó después de que el médico le diera el diagnóstico. Ricardo recordó cada detalle de esa tarde en el consultorio, la espera ansiosa junto a Adriana, y luego las palabras del doctor. Ricardo, los resultados indican que tienes zoospermia. Me temo que no podrás tener hijos biológicos. El silencio fue ensordecedor. Buscó consuelo en los ojos de su esposa, pero solo encontró decepción y una frialdad repentina que lo destrozó. Los meses siguientes fueron una pesadilla lenta, con Adriana distanciándose emocionalmente, convirtiendo el matrimonio en una convivencia fría y sin sentido. Él intentó salvar la relación, propuso la adopción, sugirió tratamientos, le rogó que no lo abandonara. Pero una noche, Adriana dejó los cubiertos sobre la mesa y pronunció las palabras que lo marcarían para siempre. No puedo seguir con esto, Ricardo. Yo quiero ser madre de verdad, tener mis propios hijos. No puedo vivir toda mi vida sin experimentar eso. Se fue 3 días después, dejando solo un papel de divorcio. Ricardo se quedó solo, convencido de que ninguna mujer lo amaría, sabiendo que no podía darle hijos. Hasta que esa tarde, Elena y Javier le mostraron que el amor quizás no tenía que ver con la sangre, sino con algo mucho más profundo. Las semanas siguientes transcurrieron con Ricardo intentando seguir su rutina habitual, supervisando sus inversiones y teniendo comidas solitarias en restaurantes caros. Sin embargo, la imagen de Elena aparecía en los momentos más inesperados. Al firmar un contrato, recordaba sus manos temblorosas contando monedas. Al conducir, buscaba sin querer una camioneta similar a la que la había llevado a casa. Guardaba la tarjeta de presentación en su cartera y la sacaba a menudo, solo para confirmar que el encuentro había sido real. Sus socios notaban su distracción y su amigo Roberto le preguntó si estaba bien, pues lo veía en las nubes últimamente. ¿Cómo explicar que una mujer que conoció por 5 minutos había removido todo su mundo interior? Era un miércoles por la tarde cuando su teléfono sonó con un número desconocido. Dudó, pensando que sería algún vendedor insistente, pero algo dentro de él lo impulsó a contestar. «Bueno», dijo con tono profesional. «Señor Ricardo, habla Elena». Escuchó del otro lado una voz femenina, nerviosa pero determinada. El corazón de Ricardo dio un salto en su pecho. «Elena, claro que me acuerdo. ¿Cómo están usted y Javier?» Ella hizo una pequeña pausa. «Estamos bien, gracias a Dios. Javier ya está completamente recuperado de la infección». El alivio de Ricardo fue genuino, pero el motivo de la llamada fue otro. «Señor Ricardo, le llamo porque ya recibí mi pago de esta semana. Junté el dinero que usted gastó en el supermercado y quiero devolvérselo». Ricardo cerró los ojos, conmovido una vez más por la integridad inquebrantable de esta mujer. «Elena, de verdad no es necesario», intentó decir, pero ella lo interrumpió con una gentil firmeza. «Para mí sí lo es, señor. Yo hice una promesa y las promesas se cumplen. Así me enseñó mi madre, que en paz descanse». Había un orgullo en su voz que Ricardo respetó profundamente, comprendiendo que insistir en no aceptar el pago sería quitarle esa dignidad que ella defendía con tanta fuerza. «Está bien», aceptó finalmente. «¿Dónde quiere que nos veamos?» Ella le sugirió una cafetería sencilla
cerca del mercado de abastos, llamada La Lupita, un lugar modesto con un café de olla delicioso. Ricardo sonrió. Perfecto. ¿Le parece bien mañana a las 4 de la tarde? Ahí estaré. Al colgar, Ricardo se quedó mirando su teléfono con una sonrisa que no podía contener. Al día siguiente, Ricardo llegó a La Lupita 15 minutos antes de la hora. El lugar era sencillo, limpio, con mesas de madera desgastada y un ambiente cálido de barrio. El aroma a café recién hecho se mezclaba con el olor a pan dulce. Sentado cerca de la ventana, Ricardo observaba a la gente pasar. Vendedores, niños saliendo de la escuela, mujeres cargando bolsas. Era un mundo completamente diferente al suyo, pero por alguna razón se sentía más vivo aquí que en cualquier restaurante elegante del centro. Elena llegó puntual, vestida con un sencillo vestido azul marino, el cabello recogido y una expresión de determinación mezclada con nerviosismo en el rostro. Las miradas se encontraron y ambos sonrieron con una mezcla de alegría y timidez. «Llegas puntual», dijo Ricardo poniéndose de pie. «La puntualidad es respeto», respondió ella. Elena sacó un sobre blanco cuidadosamente cerrado de su bolso y lo colocó sobre la mesa. «Aquí está todo el dinero, señor Ricardo. Lo conté 3 veces para asegurarme de que no faltara nada». Ricardo lo tomó, pero no lo abrió. Simplemente lo guardó en el bolsillo interior de su saco. «Sabía que cumplirías tu palabra», dijo mirándola directamente a los ojos. «Pero no porque necesitara el dinero, sino porque puedo ver el tipo de persona que eres». Durante la siguiente hora, conversaron como si fueran viejos amigos, reencontrándose después de mucho tiempo. Elena le contó sobre su trabajo limpiando casas, sobre cómo Javier iba a empezar el preescolar el próximo año, sobre su humilde sueño de algún día poder alquilar un lugar mejor para vivir. Ricardo la escuchaba fascinado, no por historias extraordinarias, sino por la belleza y la valentía que había en la simplicidad de su vida y de su lucha diaria. Y mientras la veía sonreír al hablar de su hijo, comprendió algo que lo llenó de esperanza y terror al mismo tiempo. Esto no era solo un encuentro para devolver dinero. Esto era el comienzo de algo que podía cambiar sus vidas para siempre. Después de aquel encuentro, Ricardo encontró la excusa perfecta para volver a verla. Le envió un mensaje de texto 2 días después, preguntándole si le gustaría llevar a Javier al Parque Fundidora el siguiente domingo. «Hace mucho que no voy», escribió, intentando sonar casual, «y pensé que tal vez al niño le gustaría ver los jardines y los juegos». Elena tardó casi 1 hora en responder, un tiempo que a Ricardo se le hizo una eternidad adolescente. Finalmente llegó la respuesta. «A Javier le encantaría. Nunca ha ido a ese parque. Gracias por la invitación». Ese mensaje simple llenó a Ricardo de una alegría inexplicable. El domingo, Ricardo recogió a Elena y a Javier, y el pequeño no podía contener su emoción en el asiento trasero. «Vamos al parque, repetía dando pequeños saltos. Ricardo reía. Hacía tanto tiempo que no escuchaba risas infantiles en su auto. En el parque, Ricardo les compró paletas de hielo y caminaron por los senderos maravillados por la inocencia de Javier, que señalaba con asombro un perrito o los patos en el lago. Ricardo observaba a Elena interactuar con su hijo, la forma en que se agachaba para explicarle las cosas, cómo lo abrazaba emocionado. Había una belleza en esa simpleza maternal que todos sus lujos no podían comprar. Encontraron un área de juegos y Javier se lanzó a los columpios gritando «¡Empújame! ¡Empújame!», emocionado. Ricardo se acercó y comenzó a impulsarlo suavemente, escuchando las carcajadas del pequeño que resonaban como música en sus oídos. Elena los observaba desde un banco cercano con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. Cuando Javier se cansó, se sentaron juntos a verlo jugar. «Nunca lo había visto tan feliz», confesó Elena, con la voz suave.
Normalmente solo jugamos en el patio de la casa o en la calle, pero nunca tengo tiempo ni dinero para traerlo a lugares como este. Ricardo sintió una punzada en el pecho y sugirió con cuidado: pues ahora podemos venir más seguido. Ella lo miró con esos ojos oscuros llenos de gratitud. No quiero abusar de tu amabilidad, Ricardo, dijo, usando su nombre por primera vez, sin el señor adelante. Él sonrió al notarlo. No es ningún abuso. La verdad es que yo también lo estoy. Pasando bien. Y era cierto. Por primera vez en años, Ricardo se sentía genuinamente feliz. Una felicidad profunda y real que llenaba un vacío que ni siquiera sabía que tenía. Los domingos en el parque se convirtieron en una tradición. Después del Fundidora, Ricardo los llevó al Bioparque Estrella, donde Javier quedó maravillado viendo jirafas y elefantes de cerca. Pero las salidas no se limitaron a los fines de semana. Ricardo comenzó a aparecer en la cafetería La Lupita durante la semana, justo a la hora en que Elena terminaba su jornada de trabajo limpiando casas. Tomaban café juntos, mientras Javier hacía sus tareas de preescolar en una mesa cercana, dibujando con crayones que Ricardo le había regalado. Las conversaciones fluían con cada vez mayor naturalidad. Elena le hablaba de su vida y de sus sueños. Ricardo compartía detalles de su trabajo, pero evitaba mencionar la magnitud real de su fortuna, temeroso de que eso cambiara la forma en que ella lo veía. Quería que lo conociera por quien era, no por lo que tenía. Y poco a poco, sin que ninguno de los dos lo mencionara explícitamente, se dieron cuenta de que esto ya no era solo amistad. Una tarde, mientras caminaban por la Plaza Morelos después de comprar churros, Javier soltó la mano de su madre y con total naturalidad tomó la de Ricardo. ¿Me cargas? Me duelen los pies, pidió con la confianza que solo los niños tienen. Ricardo lo levantó sin dudarlo, sintiendo el peso pequeño y cálido del niño contra su pecho. Javier apoyó su cabeza en el hombro de Ricardo y suspiró contento, murmurando con los ojos medio cerrados por el sueño: «Hueles bonito como mi abuelo». Elena los miraba con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. «Javier nunca conoció a su abuelo», explicó con voz quebrada. «Mi padre murió antes de que él naciera». Ricardo sintió como algo se rompía y se reconstruía dentro de su pecho al mismo tiempo. Durante años, había creído que nunca tendría la oportunidad de sentir lo que era cargar a un niño que confiara en él. Y ahora, con Javier dormido en sus brazos y Elena caminando a su lado, Ricardo comprendió algo fundamental. Quizás el destino no le había quitado la posibilidad de ser padre, solo le había mostrado un camino diferente para lograrlo. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. Eran las 2 de la madrugada cuando el teléfono de Ricardo sonó, arrancándolo de un sueño profundo. Confundido, tomó el aparato y vio el nombre de Elena en la pantalla. Su corazón se aceleró, pues sabía que nadie llama a esa hora con buenas noticias. «Elena, ¿qué pasó?», contestó con voz preocupada. Del otro lado escuchó sollozos entrecortados, la respiración agitada de alguien en plena crisis. «Ricardo, perdona que te llame tan tarde, es Javier. No puedo, no sé qué hacer». Las palabras salían entre llantos desesperados. Ricardo se puso de pie de inmediato buscando su ropa. «Cálmate, Elena. Respira hondo y cuéntame qué está pasando». Ella intentó controlarse. «Tiene fiebre muy alta, Ricardo. Está tosiendo horrible y le cuesta respirar. Estoy asustada, muy asustada». «¿Dónde están?», preguntó Ricardo, ya completamente vestido y buscando las llaves de su camioneta. «En mi casa, pero creo que lo tengo que llevar al hospital». Ricardo no lo dudó. «No te muevas de ahí. Voy para allá ahora mismo y los llevo». «Llego en 20 minutos», cortó él con firmeza, saliendo de su casa y manejando por las calles vacías de Monterrey como nunca antes lo había hecho.
Llegó a la casa de Elena en 18 minutos, tocando la puerta con urgencia. Ella abrió inmediatamente con Javier en brazos, envuelto en una cobija, pálido, sudoroso y con la respiración entrecortada. «Vámonos», dijo Ricardo sin perder tiempo, guiándolos rápidamente hacia su camioneta. Elena subió atrás con Javier acurrucado contra su pecho, murmurando palabras de consuelo mientras su voz temblaba de miedo. Ricardo arrancó hacia el hospital universitario, el más cercano con urgencias pediátricas. El trayecto fue una eternidad comprimida en 15 minutos. Ricardo miraba constantemente por el espejo retrovisor, viendo a Elena abrazar a su hijo mientras lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas. «Aguanta, campeón», decía Ricardo, intentando sonar tranquilo. «Ya casi llegamos». Javier tosía con un sonido ronco y profundo que atravesaba el alma. Al llegar, Ricardo detuvo la camioneta directamente en la entrada de Medicine Urgencias sin importarle la prohibición, y los ayudó a entrar casi corriendo a la sala de emergencias. «Necesito ayuda. Es un niño. Tiene fiebre alta y no puede respirar bien», gritó Ricardo hacia el mostrador de recepción. Una enfermera se acercó de inmediato, vio a Javier jadeando en los brazos de su madre y reaccionó al instante. «Tráiganlo por aquí rápido», ordenó, señalando hacia las puertas del área de atención. Ricardo se negó a quedarse en la sala de espera y siguió a Elena y a la enfermera. Un médico joven apareció en menos de 2 minutos y comenzó a examinar al niño, escuchando sus pulmones y tomando su temperatura. 40 grados de fiebre, anunció con seriedad, y tiene sibilancias importantes en ambos pulmones. Por los síntomas, sospecho que es principio de neumonía. La palabra cayó sobre Elena como un martillazo. Sus piernas flaquearon y Ricardo la sostuvo inmediatamente, rodeándola con sus brazos. «Tranquila, el doctor ya sabe qué hacer», le murmuró al oído, aunque él mismo sentía el miedo recorriéndole la espalda. El médico continuó con tono profesional, pero comprensivo. «Necesitamos internarlo esta noche para administrarle antibióticos intravenosos y oxígeno. También está deshidratado, así que le pondremos suero». Elena asintió sin poder hablar, aferrándose a la mano de Ricardo como si fuera lo único que la mantenía de pie en ese momento de pesadilla. 1 hora después, Javier estaba instalado en una habitación de pediatría con una vía intravenosa en su bracito, un oxímetro y una cánula nasal que le proporcionaba oxígeno. El niño había dejado de llorar, agotado por la fiebre y el esfuerzo de respirar, y ahora dormía inquieto entre las sábanas blancas. Elena estaba sentada en una silla junto a la cama, sosteniendo su mano libre sin soltarla ni por un segundo, con los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Ricardo estaba de pie junto a la ventana, observándola, tan frágil y fuerte al mismo tiempo, velando el sueño de su hijo. «Deberías descansar un poco», sugirió Ricardo con suavidad, acercándose a ella. Elena negó con la cabeza sin apartar la vista de Javier. «No puedo. ¿Y si empeora? ¿Y si me necesita y estoy dormida?» Ricardo arrastró otra silla y se sentó junto a ella. «Entonces nos turnamos. Tú duermes 1 hora, yo lo vigilo. Después yo duermo y tú lo vigilas». Elena lo miró por primera vez desde que entraron a la habitación con los ojos llenos de gratitud y algo más profundo. «¿Por qué haces todo esto por nosotros?», susurró. Ricardo tomó su mano libre entre las suyas. «Porque ustedes se han vuelto muy importantes para mí», respondió con una honestidad que lo sorprendió a él mismo. Y en ese momento, en medio de la crisis y el miedo, ambos supieron que lo que sentían ya no se podía negar ni esconder. Ricardo no había dormido ni 1 minuto. Se había quedado despierto toda la noche vigilando cada respiración de Javier. El amanecer se filtró por las cortinas beige de la habitación y Ricardo se quitó el saco para colocarlo suavemente sobre los hombros de Elena, que había cedido al agotamiento y dormía con la cabeza recostada sobre el borde de la cama, la mano aún entrelazada con la de su hijo. A las 7,
entró la enfermera del turno matutino. «¿Cómo pasó la noche?», preguntó en voz baja al ver a Elena dormida. «Inquieto, pero estable», respondió Ricardo en un susurro. «La fiebre bajó un poco cerca de las 4. La enfermera asintió. «Eso es buena señal. El doctor vendrá a verlo en 1 hora». Cuando se fue, Javier comenzó a moverse, abriendo los ojos lentamente. «Mami», llamó el niño con voz débil y ronca, y Elena se despertó al instante como impulsada por un resorte. «Estoy aquí, mi amor. Mamá está aquí», dijo besándole la frente con infinita ternura. Confundido, Javier miró alrededor y luego vio a Ricardo de pie junto a la ventana. «Ricardo», murmuró, y una pequeña sonrisa apareció en sus labios pálidos. Ricardo se acercó inmediatamente, sentándose al otro lado de la cama. «Hola, campeón. Nos diste un buen susto», dijo con voz suave, acariciando su cabello despeinado. «¿Me trajiste al hospital?», preguntó Javier. «Claro que sí. Para eso están los amigos, ¿no?». Javier asintió débilmente. «¿Te vas a quedar?», preguntó con una vulnerabilidad que atravesó el corazón de Ricardo. «No me voy a mover de aquí», prometió, y lo decía completamente en serio. El doctor llegó cerca de las 8, revisando cuidadosamente a Javier y estudiando la radiografía. «Efectivamente, es neumonía en etapa temprana», confirmó con seriedad. «La buena noticia es que lo trajeron a tiempo. Con el tratamiento de antibióticos y el oxígeno debería mejorar en los próximos 3 o 4 días». Elena soltó un suspiro de alivio tan profundo que pareció haber estado conteniendo la respiración durante horas. El médico aseguró que se recuperaría completamente, pero necesitaba quedarse hospitalizado al menos 4 días para monitorear su evolución. Cuando el doctor se fue, Elena finalmente se permitió llorar de alivio, cubriéndose el rostro con las manos. Ricardo la rodeó con sus brazos, dejando que se desahogara contra su pecho. «Ya pasó lo peor», murmuró él, acariciando su espalda. «Javier es fuerte, va a salir adelante». Elena se aferró a él como a un salvavidas en medio de un océano tormentoso. Los siguientes días fueron una mezcla de rutina hospitalaria y momentos de ternura inesperada. Ricardo llamó a su oficina para cancelar todas sus reuniones de la semana, diciendo que tenía una emergencia familiar. Y no era mentira, porque en algún momento de las últimas semanas, Elena y Javier se habían convertido en su familia, aunque ninguno lo hubiera dicho en voz alta. Durante el día, Ricardo se encargaba de traer comida decente del exterior, porque la del hospital era terrible y Elena apenas probaba bocado. Le recordaba con firmeza: «Tienes que comer para poder cuidar de Javier». Por las noches, cuando Javier dormía y las luces del pasillo se atenuaban, Ricardo y Elena conversaban en susurros sobre todo y nada. Ella le contaba historias de su infancia, de su madre fallecida, de sus sueños de darle una mejor vida a su hijo. Ricardo compartía detalles de su propia vida que nunca le había contado a nadie. Sus miedos, sus fracasos, la soledad que había cargado durante tanto tiempo. En la tercera noche, cuando Javier ya respiraba mucho mejor y la fiebre había desaparecido, Ricardo se quedó observando al niño dormir tranquilamente. Elena se había ido al baño para refrescarse un poco. El pequeño se movió en sueños y su mano buscó instintivamente la de alguien. Ricardo extendió la suya y Javier la tomó inmediatamente, apretándola con confianza, incluso dormido. Algo se rompió definitivamente dentro de Ricardo en ese momento. Durante años había creído que su condición lo había condenado a una vida sin hijos. Pero ahí estaba, a las 3 de la madrugada en un hospital, sosteniendo la mano de un niño que no compartía su sangre, pero que había conquistado su corazón completamente. Cuando Elena regresó y vio la escena, sus ojos se llenaron de lágrimas. Se sentó junto a Ricardo en silencio y él pasó su brazo libre alrededor de sus hombros. Permanecieron así los tres, conectados en un círculo de amor silencioso.
Ricardo supo en ese instante que no importaba lo que dijera la biología. Él ya era padre en todo lo que realmente importaba. La mañana del cuarto día llegó con una noticia que llenó la habitación de alegría. Javier recibiría el alta. El doctor entró, sonriente, revisando por última vez sus pulmones. «Respira perfectamente», anunció con satisfacción. «La neumonía está controlada. Pueden irse a casa hoy, pero con medicamentos orales que deben completar durante 10 días más». Javier celebró la noticia dando pequeños saltos en la cama con una energía que no había mostrado en días. Elena reía entre lágrimas de felicidad, abrazando a su hijo con fuerza. Ricardo sintió un alivio tan profundo que tuvo que sentarse por un momento, dándose cuenta de cuánta tensión había estado cargando. «Necesito que pasen por administración para revisar algunos detalles antes de irse», indicó el doctor antes de retirarse. Pero en cuanto el médico salió, la expresión de Elena cambió. La alegría se mezcló con preocupación y Ricardo notó el cambio inmediatamente. «¿Qué pasa?», preguntó, acercándose a ella. Elena se mordió el labio inferior, angustiada. «La cuenta del hospital», murmuró mirando hacia el piso. «4 días internado, todos los medicamentos, los estudios. No tengo idea de cuánto va a costar, pero sé que no tengo suficiente para pagarlo». Su voz se volvía cada vez más pequeña. Ricardo sintió una punzada de dolor al ver cómo ella se preocupaba por el dinero, cuando lo único que debería importar era la recuperación de Javier. Ella lo interrumpió antes de que él pudiera hablar. «No, Ricardo, por favor, no me digas que no me preocupe. Sé que has hecho muchísimo por nosotros, pero esto es mi responsabilidad. Javier es mi hijo y yo tengo que encontrar la manera de pagar». Había una determinación férrea en su voz, la misma dignidad que Ricardo había admirado desde el primer momento en el supermercado. Ricardo se sentó junto a ella y tomó sus manos entre las suyas. «¿Confías en mí?», preguntó, mirándola directo a los ojos. Ella asintió sin dudarlo. «Entonces, déjame ayudarte». Elena empezó a protestar, pero Ricardo levantó una mano suavemente. «Escúchame, no te estoy pidiendo permiso, te estoy diciendo lo que voy a hacer. Voy a bajar a administración y voy a resolver el tema de la cuenta. No quiero que te preocupes por eso». Elena negaba con la cabeza, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. «No puedo aceptarlo, Ricardo, ya es demasiado. No tengo cómo pagarte». «No quiero que me pagues», interrumpió él con firmeza, pero con ternura. «Quiero hacer esto porque ustedes son importantes para mí, porque en estas últimas semanas me han dado algo que creí que nunca tendría. Me han hecho sentir que pertenezco a algo, que tengo una razón para despertar cada mañana más allá del trabajo y los negocios». Su voz se quebró ligeramente. «Déjame hacer esto», suplicó Ricardo. «Por favor». Elena cerró los ojos y asintió, dejando que las lágrimas cayeran libremente. «Pero algún día te voy a pagar», murmuró. «De alguna forma, algún día». Ricardo bajó a la oficina administrativa mientras Elena ayudaba a Javier a vestirse. La cuenta detallada ascendía a casi 30.000 pesos. Para Ricardo era una cantidad insignificante, pero sabía que para Elena representaba meses de trabajo, quizás un año entero de ahorros que nunca lograba acumular. Sacó su tarjeta de crédito y pagó todo sin pestañear. «¿A nombre de quién emito el recibo?», preguntó la empleada. Ricardo dudó por un segundo. Podía pedir que lo pusieran a su nombre, pero algo le decía que Elena necesitaba conservar su orgullo. «A nombre de Elena Herrera», respondió, recordando el apellido que había visto en los papeles del ingreso. Ella ya cubrió el pago. Cuando Ricardo regresó a la habitación con el recibo marcado como pagado y los papeles del alta, Elena lo miró expectante. «¿Cuánto fue?», preguntó con voz temblorosa. Ricardo le extendió los papeles. «Ya está todo resuelto»,
dijo simplemente. Elena tomó los documentos y leyó la palabra pagado, estampada en rojo. Él le negó el costo. No importa cuánto costó, lo importante es que Javier está bien y que pueden irse a casa. Elena dejó a Javier en la cama por un momento y se acercó a Ricardo. Lo abrazó con una fuerza que lo sorprendió, hundiendo su rostro en el pecho de él mientras sollozaba. «Gracias», susurró una y otra vez. «Gracias, gracias, gracias». Ricardo la abrazó de vuelta, sintiendo las lágrimas de ella empapar su camisa. Javier los observaba desde la cama con una sonrisa, como si entendiera perfectamente lo que estaba pasando. Cuando Elena finalmente se separó, lo miró directo a los ojos, llenos de emoción, y repitió las mismas palabras que había dicho semanas atrás en el supermercado, pero esta vez con un significado completamente diferente. «Prometo pagar cuando pueda», dijo con la voz entrecortada, pero ambos sabían que ya no hablaba solo de dinero. Hablaba de amor, de gratitud, de una deuda emocional que solo podía pagarse con el corazón. Ricardo llevó a Elena y Javier de vuelta a su pequeña casa en la colonia Independencia. El trayecto fue tranquilo con Javier, dormido en el asiento trasero, agotado, pero finalmente sano. Ricardo se quedó de pie en la sala, observando el lugar con nuevos ojos. Las paredes pintadas con esmero, aunque la pintura ya estaba descascarada, los muebles viejos pero limpios, las fotografías de Javier pegadas en la pared con cinta adhesiva. Todo era simple, modesto, pero lleno de amor. Había más calidez en esas 4 paredes pequeñas que en toda su enorme mansión. Elena regresó a la sala después de arropar a su hijo, cerrando la puerta con cuidado. Se quedó parada frente a Ricardo y por primera vez en días estaban completamente solos, sin la urgencia de una crisis médica. El silencio entre ellos estaba cargado de todo lo que no se habían dicho todavía. «No sé ni por dónde empezar a agradecerte», dijo Elena con la voz suave, dando un paso hacia él. «Has hecho tanto por nosotros, Ricardo. Nos salvaste la vida esa noche. No sé qué habría hecho sin ti». Ricardo negó con la cabeza, acortando la distancia entre ambos. «No me salvaste solo tú a mí, Elena. Ustedes también me salvaron a mí». Ella lo miró, confundida. «¿De qué te salvamos nosotros? Tú tienes todo, dinero, una casa hermosa, éxito». «Tenía todo, excepto lo único que importa», la interrumpió él con intensidad en la voz. «Tenía una vida vacía, sin propósito, sin amor. Iba y venía del trabajo como un fantasma. Regresaba a una casa enorme, donde el único sonido era el eco de mis propios pasos». Ricardo tomó las manos de Elena entre las suyas, sintiendo cómo ella temblaba ligeramente. «Y entonces los conocí a ustedes, y por primera vez en años, Elena, sentí que mi vida tenía sentido. Despertar cada mañana, sabiendo que los vería, me daba una razón para seguir adelante». Sus ojos se encontraron y el mundo pareció detenerse por un momento. Ricardo podía escuchar los latidos acelerados de su propio corazón. «Elena, yo...» comenzó Ricardo, pero las palabras se le atoraban en la garganta. Había ensayado este momento 1000 veces en su mente durante las noches en el hospital, pero ahora que estaba aquí frente a ella, todo lo que había planeado decir se evaporaba. Respiró hondo y decidió hablar desde el corazón, sin filtros ni preparación. «Sé que nos conocemos hace poco tiempo. Sé que nuestras vidas son completamente diferentes. Sé que probablemente es una locura lo que estoy a punto de decir». Hizo una pausa, reuniendo todo su valor. «Pero durante estos días en el hospital, cuidando de Javier, sosteniéndote mientras llorabas, velando el sueño de tu hijo, me di cuenta de algo que ya no puedo ignorar». Elena lo miraba con los ojos muy abiertos, conteniendo la respiración. «Me enamoré de ti. Me enamoré de tu fuerza, de tu dignidad, de la forma en que amas a tu hijo con cada fibra de tu ser. Y me enamoré de Javier también», continuó Ricardo con voz temblorosa.
de su risa, de su inocencia, de la forma en que confía en mí. Ustedes ya me pagaron con amor, Elena. Me dieron algo que creí que nunca tendría, una familia. Elena comenzó a llorar, pero esta vez eran lágrimas de una emoción completamente diferente. Ricardo le limpió las lágrimas con sus pulgares, sosteniendo su rostro con una ternura infinita. «Déjame terminar», susurró él con una sonrisa. «Durante años pensé que no podía ser padre porque mi cuerpo no me lo permitía. Una mujer a la que amé me abandonó por eso, y durante mucho tiempo creí que no merecía formar una familia. Pero Javier me enseñó que ser padre no tiene nada que ver con la biología. Tiene que ver con estar presente, con preocuparse, con amar sin condiciones». Se arrodilló frente a Pushingpish. Ella, tomando ambas manos de Elena entre las suyas. No tenía un anillo preparado, no había planeado que este fuera el momento, pero todo se sentía perfectamente correcto. «Elena, lo único que quiero es que sean mi familia. Cásate conmigo, vengan a vivir conmigo. Déjame ser el padre que Javier merece y el esposo que tú mereces». Los ojos de Ricardo brillaban con lágrimas que nunca se permitía derramar. «Déjame pasar el resto de mi vida demostrándoles que el amor verdadero existe». Elena cayó de rodillas frente a él, rodeando su cuello con los brazos y abrazándolo con toda la fuerza que tenía. «Sí», susurró contra su oído. «Sí, sí, 1000 veces sí». Ambos permanecieron así, abrazados en el piso de esa pequeña sala, llorando de felicidad, sintiendo cómo todo el dolor del pasado se disolvía en la promesa del futuro. Cuando finalmente se separaron, Ricardo le limpió las lágrimas del rostro a Elena y la besó por primera vez. Fue un beso lleno de promesas, de esperanza, de amor puro y verdadero. Se separaron al escuchar una vocecita desde la puerta de la habitación. «Mami, ¿por qué lloran?». Javier estaba parado ahí en pijama, frotándose los ojos soñolientos, mirándolos con preocupación. Ricardo y Elena se miraron y rieron entre lágrimas. «Ven acá, campeón», llamó Ricardo extendiendo los brazos. Javier corrió hacia ellos y Ricardo lo levantó, sentándolo entre él y Elena. «¿Te gustaría que Ricardo viniera a vivir con nosotros para siempre?», preguntó Elena, acariciando el incienso cabello de su hijo. Los ojos de Javier se iluminaron como estrellas. «¿De verdad? ¿Para siempre? ¿Siempre?». Ricardo asintió sonriendo. «Para siempre, siempre». Javier lanzó sus bracitos alrededor del cuello de Ricardo. «Sí, quiero que seas mi papá». Y con esas palabras simples pronunciadas por la voz inocente de un niño, la familia que ninguno de ellos esperaba, finalmente, se completó. La semana siguiente fue un torbellino de emociones y cambios. Ricardo insistió en que Elena dejara su trabajo limpiando casas. «No tienes que trabajar así nunca más», le dijo con firmeza. «Quiero que te concentres en cuidar de Javier y en planear nuestra boda». Elena protestó al principio, aferrándose a su independencia, pero Ricardo le hizo entender que no se trataba de caridad ni de control, sino de permitirle finalmente descansar después de años de luchar sola. Comenzaron a planear la mudanza a la casa de Ricardo, y Javier no cabía de emoción al imaginar tener su propia habitación grande, un jardín, donde jugar, espacio para correr. «¿De verdad voy a tener mi propio cuarto?», preguntaba el niño una y otra vez, como si no pudiera creerlo. «Tu propio cuarto, con juguetes nuevos, con todo lo que quieras», prometía Ricardo cada vez. Una tarde, mientras empacaban las pocas pertenencias de la casa de Elena, Ricardo notó que Javier miraba con nostalgia una fotografía vieja pegada en la pared. Era una imagen del niño cuando era bebé en brazos de una mujer mayor que debía ser la abuela que nunca conoció. «¿Quieres llevarla a la casa nueva?», preguntó Ricardo con suavidad. Javier asintió tímidamente. «Es mi abuelita, mamá dice que me cuida desde el cielo». Ricardo sintió un nudo en la garganta. «Entonces, definitivamente la llevamos.
y le pondremos un marco bonito en tu nueva habitación. El día de la mudanza llegó con un cielo despejado y el sol brillante de Monterrey. Ricardo contrató una compañía de mudanzas, aunque en realidad había muy poco que trasladar. Elena insistió en llevar sus muebles viejos, no porque los necesitara, sino porque cada pieza contaba una historia de supervivencia y dignidad. «Esta mesa me la regaló mi madre antes de morir», explicaba, acariciando la madera desgastada. «Aquí le daba de comer a Javier cuando era bebé». Ricardo comprendió que no se trataba de cosas materiales, sino de recuerdos y amor. «Entonces la ponemos en la cocina de la casa», decidió sin dudarlo. Cuando llegaron a la residencia en la Colonia del Valle, Javier se quedó boquiabierto. «¿Aquí vamos a vivir?», preguntó con los ojos como platos, mirando la enorme casa blanca con jardines verdes y una fuente en la entrada. «Aquí vamos a vivir», confirmó Ricardo levantándolo en brazos. «Esta es nuestra casa ahora, campeón». Entraron juntos los tres tomados de la mano, cruzando el umbral como la familia que ahora eran. Elena lloraba de felicidad mientras recorría las habitaciones amplias, los techos altos, las ventanas enormes que dejaban entrar la luz del sol. Pero lo que más la emocionó fue la habitación que Ricardo había preparado especialmente para Javier. Cuando abrieron la puerta, Javier soltó un grito de pura alegría. La habitación había sido completamente transformada. Las paredes estaban pintadas de azul cielo con nubes blancas. Había una cama en forma de auto de carreras, estantes llenos de libros nuevos, una caja enorme de juguetes, y en la pared más grande, enmarcada con cariño, estaba la fotografía de Javier con su abuela. Pero lo que hizo que el niño corriera hacia el centro de la habitación con lágrimas de felicidad fue lo que vio junto a la ventana. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. Un enorme dinosaurio de peluche de casi su mismo tamaño, exactamente como el que siempre había visto en las vitrinas de las jugueterías, pero que su madre nunca había podido comprarle. «¡Es el dinosaurio! ¡Es mi dinosaurio!», gritaba abrazándolo con todas sus fuerzas. Elena se cubrió la boca con las manos, sollozando de emoción. «¿Cómo supiste?», le preguntó a Ricardo entre lágrimas. «Javier me lo mencionó una vez», respondió él con una sonrisa, recordando una conversación casual en el parque semanas atrás. «Dijo que algún día, cuando fuera grande y tuviera dinero, se compraría un dinosaurio gigante». Elena lo abrazó con fuerza. «Eres el hombre más maravilloso que he conocido», susurró. Javier seguía jugando con su dinosaurio, creando historias y aventuras, llenando esa casa que había estado en silencio durante tanto tiempo con risas y vida. Los días siguientes fueron de adaptación y felicidad pura. Ricardo les mostró cada rincón de la casa, el jardín trasero donde Javier podía jugar, la alberca que tendría que aprender a usar con cuidado, la cocina enorme donde Elena comenzó a preparar las comidas que a Ricardo le encantaban. Por las noches cenaban juntos en el comedor grande, pero Ricardo había insistido en usar la mesa vieja de Elena, porque tiene más historia que todas mis mesas elegantes juntas. Después de cenar, se sentaban en la sala a ver películas con Javier acurrucado entre ambos, quedándose dormido antes del final y siendo cargado con cariño hasta su cama. Ricardo descubrió la alegría de leer cuentos antes de dormir, de arropar a un niño, de escuchar «Te quiero, papá», susurrado con voz soñolienta. Una noche, después de acostar a Javier, Ricardo y Elena salieron al jardín bajo el cielo estrellado de Monterrey. «¿Eres feliz?», preguntó él, abrazándola por la espalda. «Más feliz de lo que creí posible», respondió ella, recostando su cabeza contra el pecho de él. «Gracias por darnos esta vida, Ricardo. Gracias por amarnos. Gracias a ustedes por enseñarme a vivir de nuevo», respondió él, besando su cabeza.
La boda sería simple, íntima, en 2 meses, pero la verdadera unión ya había ocurrido, sellada no con anillos ni papeles, sino con amor, confianza y la promesa de estar juntos contra todo. La tarde del viernes, 3 semanas después de haberse mudado, Ricardo llegó a casa después de una reunión de negocios y encontró una escena que se quedaría grabada en su memoria para siempre. En el jardín trasero, Elena había tendido una manta sobre el pasto y estaba sentada ahí con Javier compartiendo un plato de sandía. El sol de la tarde iluminaba sus rostros con un brillo dorado. Javier reía mientras el jugo de la sandía le escurría por la barbilla. Cuando vieron a Ricardo, ambos gritaron su nombre al unísono. ¡Ricardo, papá! El niño corrió hacia él con los brazos abiertos y Ricardo lo levantó en el aire, haciéndolo girar mientras Javier reía a carcajadas. Elena se acercó y los 3 se fundieron en un abrazo. «Te amo», le dijo Ricardo a Elena, mirándola a los ojos. «Los amo a ambos más de lo que las palabras pueden expresar. Y nosotros te amamos a ti», respondió ella con una sonrisa que iluminaba más que el sol. Javier, todavía en brazos de Ricardo, puso una manita en la mejilla de cada uno. «Somos una familia», declaró con la sabiduría simple de un niño de 3 años, «para siempre». Y tenía razón. Contra todo pronóstico, contra todas las expectativas, contra todo lo que la vida les había enseñado sobre el dolor y la pérdida, habían encontrado el camino hacia el amor verdadero. Una promesa pronunciada en un supermercado había cambiado sus vidas para siempre, demostrando que a veces los milagros comienzan con los gestos más simples de bondad. El destino había tejido un tapiz de amor incondicional a partir de una necesidad y una promesa. 3 años después, era un domingo soleado y el parque Fundidora estaba lleno de familias disfrutando de la tarde. Ricardo empujaba suavemente un columpio donde Sofía, de 2 años, reía con esas carcajadas cristalinas propias de la infancia. La pequeña había sido adoptada por Ricardo y Elena un año atrás, completando su familia de la manera más perfecta. A pocos metros, Javier, ahora de 6 años, corría entre los juegos con la energía inagotable de un niño feliz y amado. Elena observaba la escena sentada en un banco con una mano sobre su vientre, un gesto inconsciente de plenitud. Los 3 años que habían pasado desde aquel encuentro en el supermercado parecían una eternidad y un suspiro al mismo tiempo. Ricardo se acercó a ella después de bajar a Sofía del columpio, tomando su mano mientras veían a sus 2 hijos jugar juntos. La vida les había regalado exactamente lo que necesitaban: una familia construida con amor, no con sangre. Javier ya no era el niño tímido que apenas podía pedir un dulce. Ahora era un hermano mayor orgulloso que cuidaba de Sofía con ternura. Ricardo ya no era el hombre solitario que vagaba por una casa vacía. Ahora era un padre presente que conocía cada risa y cada lágrima de sus hijos. Y Elena ya no era la madre soltera que luchaba sola contra el mundo. Ahora tenía un compañero que caminaba a su lado en cada paso. Un esposo que la amaba con una devoción que llenaba el vacío que su primer amor le había dejado. En ese parque, bajo el cielo azul de Monterrey, la promesa pronunciada años atrás había florecido en algo más hermoso de lo que cualquiera de ellos hubiera soñado. La promesa de pagar cuando pueda se había saldado con el pago más valioso de todos: el amor verdadero y la construcción de un hogar, demostrando que la generosidad y la apertura del corazón siempre regresan multiplicadas. El amor de Ricardo y Elena era una prueba viviente de que los milagros existen y que un acto de bondad, por pequeño que parezca, puede cambiar una vida entera o incluso 2. Ricardo, al ayudar a Elena, había creído que estaba salvando a una madre en apuros, sin saber que en realidad era ella quien lo estaba salvando a él de una vida de soledad y dolor.
El destino, en su infinita sabiduría, había disfrazado su segunda oportunidad como un encuentro casual en la fila de una caja registradora, probando que un corazón abierto a dar es también un corazón abierto a recibir el amor más grande e inesperado. La mesa de madera desgastada que Elena había traído de su humilde casa ahora presidía el comedor de la mansión de Ricardo en la colonia del Valle. Ya no era solo una mesa vieja, era el símbolo de sus comienzos, un recordatorio tangible de la dignidad y el amor que se gestaron en la humildad y que ahora se celebraban en la abundancia. En esa mesa, ahora cenaba una familia completa, con las risas de Javier y Sofía resonando, un sonido que había reemplazado el eco vacío de los pasos de Ricardo. Cada noche, al acostar a sus hijos, Ricardo recordaba el tacto cálido de la mano de Javier buscándolo en el hospital. Ese momento, no el dinero, no el éxito, era su verdadera riqueza, la joya que había encontrado en el lugar más inesperado, detrás de un cartón de leche y unas frutas en la fila de un supermercado. La vida le había enseñado a Ricardo que el amor y la paternidad no se miden por un resultado médico o una conexión biológica, sino por la presencia, la preocupación incondicional y la capacidad de amar sin condiciones. Javier, al pedirle papá, con su voz soñolienta, le había dado la bendición que su cuerpo le había negado. Y Elena, su valiente y digna esposa, le había dado un amor con la fuerza de quien ha luchado por todo, un amor que ya no temía a la adversidad porque sabía que juntos eran inquebrantables. El capítulo de la tristeza y el abandono de Adriana, ahora Adriana en la historia, había quedado borrado por el abrazo sincero de Elena en el Lunden 200 y Jardín. Los amigos de Ricardo, que antes lo veían en las nubes y distraído, ahora lo veían feliz, radiante, un hombre transformado por completo. Ya no era solo el millonario exitoso, era el hombre de familia, el padre cariñoso, el esposo dedicado. Las historias de sus reuniones de negocios se habían entrelazado con anécdotas de Javier y Sofía, de paseos por el zoológico y cuentos antes de dormir. La vida de Ricardo era ahora tan sencilla y hermosa como la vida que él había admirado en Elena, pero con la estabilidad que su fortuna podía ofrecerles. Se había desprendido de la superficialidad de los lujos para aferrarse a la profundidad de los lazos familiares. La historia de su familia era un murmullo constante de esperanza para todos los que la conocían. Una mujer que prometió pagar una pequeña deuda sin saber la magnitud del pago que haría, y un hombre que, al abrir su cartera por un gesto de bondad, encontró la cura para la herida más profunda de su alma. Ya no había deudas pendientes entre ellos. La promesa se había cumplido al pie de la letra. Elena le había pagado con su corazón, con la risa de sus hijos y con el regalo de una segunda oportunidad. Y en ese amor incondicional, Ricardo descubrió que el verdadero éxito no se mide en ceros, sino en abrazos. La casa que antes resonaba con el eco de sus pasos, ahora estaba llena del dulce caos de la vida. Los dibujos de Javier y Sofía decoraban la enorme nevera de acero inoxidable. La piscina, que antes nadie usaba, era ahora el escenario de risas y juegos bajo la atenta mirada de sus padres. El dinosaurio de peluche gigante se había convertido en un miembro más de la familia, vigilando fielmente los sueños de Javier en su nueva habitación. Cada rincón de la mansión había sido conquistado por el amor de una familia que se eligió a sí misma, un amor que superó la vergüenza, la pobreza, la enfermedad y el dolor de una pérdida irreparable. Elena, al ver a Ricardo leer un cuento a sus hijos con una ternura infinita, comprendía la ironía de la vida.
El hombre que no podía darle hijos biológicos era el que había salvado y completado su familia, el que había demostrado ser más padre que el padre biológico que los había abandonado sin mirar atrás. Ella sonreía, su mano sobre su vientre, sabiendo que el viaje de la lucha solitaria había terminado, y el de la felicidad compartida apenas estaba comenzando. Un viaje que había sido posible gracias a una promesa de pago que se hizo con el corazón en la mano. Javier, al crecer, nunca sabría de la soledad y la escasez que marcó los primeros años de su vida. Solo conocería la calidez de su hogar, el amor incondicional de su madre y el brazo protector de Ricardo, el hombre que le enseñó que un papá es aquel que siempre está presente, especialmente en las noches más oscuras del hospital. La historia del dinosaurio de peluche gigante se convertiría en una de sus anécdotas favoritas, un cuento que mezclaba la magia de un deseo infantil con la bondad de un corazón generoso. Para Ricardo, el recuerdo de Adriana se había desvanecido hasta convertirse en una lección distante. El dolor del abandono fue reemplazado por la certeza del amor de Elena, un amor que no ponía condiciones, un amor que lo aceptaba con sus cicatrices y su incapacidad biológica. Él había descubierto que el verdadero legado no se encuentra en el ADN, sino en la capacidad de forjar lazos inquebrantables. Su vida era ahora la prueba palpable de que la fe en una segunda oportunidad y la apertura a la bondad pueden reescribir el destino de una manera que ni la riqueza ni el éxito pueden comprar. Y así, la historia del millonario y la madre soltera se convirtió en una leyenda de amor en Monterrey. Una leyenda que comenzó con una simple frase: prometo pagar cuando pueda. Una frase que, sin saberlo, había activado el mecanismo de un milagro, liberando a un hombre de su prisión dorada y rescatando a una familia de la desesperación. La historia, a fin de cuentas, era la prueba de que un gesto de bondad es una semilla que, si se planta en el corazón correcto, florece en una vida entera de felicidad, rebasando todas las expectativas y demostrando que el amor siempre encuentra la forma de completar a quienes están dispuestos a ser completados. Ricardo y Elena, la pareja improbable, eran ahora un solo ser, unidos por la risa de sus hijos y la memoria de una promesa. El amor, el verdadero, no se encontró en los salones de negocios ni en las cenas elegantes, sino en la fila de un supermercado, en la cabecera de una cama de hospital y en la calidez de un hogar humilde. Y ese amor, con sus pruebas y sus triunfos, era el verdadero tesoro que Ricardo había encontrado. La tranquilidad de Elena se manifestaba en la serenidad de su rostro, antes marcado por la preocupación constante de la supervivencia. Ahora, con Ricardo a su lado, podía permitirse soñar, no solo con un alquiler mejor, sino con el futuro de sus hijos, con viajes familiares y con la alegría simple de una vida compartida. Su lucha había terminado, no por rendición, sino por la llegada de un amor que le había recordado que no tenía que llevar el peso del mundo sobre sus hombros sola. Su dignidad, esa que tanto había admirado Ricardo, no había sido disminuida por aceptar ayuda, sino que se había magnificado por la valentía de compartir su vida y su corazón. Y así, el millonario que pensó que estaba maldito a la soledad, se despertó una mañana con el olor a café de olla de Elena y el sonido de sus dos hijos jugando en el pasillo. El vacío había sido llenado por completo, no con bienes materiales, sino con el abrazo de una familia que lo miraba con amor y sin condiciones. El mejor negocio de Ricardo no fue un desarrollo inmobiliario, sino la inversión de 50 pesos en un supermercado. En cada celebración de cumpleaños, en cada Navidad, en cada momento de felicidad familiar, Ricardo recordaba la noche en que Javier cayó enfermo, la desesperación de Elena y el
momento en que se sintió por primera vez indispensable, completamente necesario en la vida de alguien. Esa crisis, disfrazada de tragedia, fue en realidad el catalizador que aceleró el destino, llevándolos del conocimiento a la convicción de un amor inquebrantable. El hospital, con sus luces frías y su ambiente estéril, se convirtió en el escenario donde su familia se consolidó en la vigilia y la promesa mutua. Elena, con su mano sobre la de Ricardo en el banco del Parque Fundidora, a 3 años de distancia, sabía que el milagro no había sido el dinero que pagó la cuenta del supermercado ni la cuenta del hospital, sino la humanidad que Ricardo había mostrado desde el primer momento. Ella había visto a través del millonario para encontrar al hombre solitario y herido que necesitaba ser amado, y le había pagado con la única moneda que él no podía comprar: la oportunidad de ser padre. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. La historia de su boda fue íntima y llena de significado. No hubo una ostentación innecesaria, sino la celebración de un amor que había crecido de la adversidad. Javier, vestido de traje, fue el portador del anillo. Su sonrisa inocente, el testimonio de que el dolor se había transformado en alegría. Elena, radiante, prometió amar y honrar, no por el dinero, sino por el alma que Ricardo le había revelado en el peor momento de su vida. Ricardo, al repetir sus votos, sintió que finalmente se liberaba de las cadenas de su pasado y que el sí quiero era la respuesta a una pregunta que había estado esperando toda su vida. El jardín trasero de la mansión se convirtió en el santuario de su amor. Era ahí donde Elena y Javier lo habían recibido con sandía, donde Javier lo había llamado papá por primera vez, y donde Ricardo había sentido la plenitud de un abrazo familiar. Las cenas en la vieja mesa de Elena se alternaban con paseos y lecturas, construyendo capa tras capa la historia de una familia que fue un acto de voluntad y un milagro de la vida. Incluso la adopción de Sofía, 2 años después del matrimonio, fue la culminación natural de su historia. Ricardo, al no poder tener hijos biológicos, abrazó la paternidad adoptiva con la misma devoción que había mostrado con Javier, demostrando que el amor paternal es un verbo, no un sustantivo. Sofía llenó el último resquicio de vacío, trayendo consigo una risa cristalina que se sumaba a la felicidad del hogar. Javier se convirtió en el hermano mayor protector, un papel que asumió con orgullo y ternura. La vida en la colonia del Valle ya no era la misma. La casa de Ricardo, antes un monumento a la soledad, era ahora un bullicioso hogar, un faro de amor y risas. Los vecinos, al ver a la nueva familia, sonreían, conociendo de cerca o de lejos la increíble historia que había unido al millonario y a la madre soltera. Era una narrativa de redención y propósito, una de esas historias que te recuerdan que en el corazón de la adversidad a menudo se esconde el mayor de los regalos. Elena, al ver a Ricardo empujar el columpio de Sofía, entendía que su promesa de pago se había cumplido infinitamente. La deuda económica se había evaporado, pero la deuda emocional de gratitud y amor había sido pagada con el regalo de su vida. Ella le había dado a Ricardo el regalo de la paternidad y la familia, y él le había dado a ella la paz, la seguridad y un amor que honraba su dignidad. Ambos se habían salvado mutuamente como 2 almas destinadas a encontrarse en el momento preciso de su mayor necesidad. La frase de Elena, "prometo pagar cuando pueda", resonó a través de los años, no como un recuerdo de la pobreza, sino como el juramento fundacional de su familia. Era la prueba de que un corazón íntegro, incluso en la más profunda desesperación, es la fuerza más poderosa del universo. Ricardo, al escuchar a Javier llamarlo papá,
y a Sofía reír. Sabía que su vida vacía se había transformado en un tesoro incalculable, y todo por un gesto de bondad de 50 pesos. La sabiduría de la historia era clara. A veces, el acto de dar es en realidad el acto más grande de recibir. Ricardo, el dador inicial, había recibido mucho más de lo que jamás podría haber gastado. Había recibido la vida que su exesposa le había arrebatado, la vida que él había creído imposible. Elena, la receptora inicial, había dado el amor incondicional que restauró el alma de un hombre solitario. Era una danza de dar y recibir, tejida por el destino con hilos de dignidad, vulnerabilidad y una fe inquebrantable en la bondad humana. La felicidad de Ricardo y Elena se convirtió en su propia promesa, la de honrar el milagro de su encuentro, la de criar a sus hijos en el amor y la honestidad, y la de jamás olvidar la cafetería, la Lupita y el supermercado que les había dado una vida. Su historia era un recordatorio constante de que la vida siempre da segundas oportunidades y que a menudo llegan disfrazadas de encuentros casuales y problemas sencillos que requieren un corazón abierto para ser resueltos. Ricardo y Elena no solo habían encontrado el amor, habían encontrado su propósito. El propósito de Ricardo era ser el padre que Javier y Sofía merecían, y el esposo que apoyaría los sueños de Elena. El propósito de Elena era amar a Ricardo con la misma intensidad y dignidad con la que había luchado por su hijo. Juntos, eran la encarnación de una verdad profunda, que la familia se construye con hilos de elección y compromiso, mucho más fuertes que cualquier lazo de sangre. En el fondo, la historia no era solo sobre el dinero o la pobreza, sino sobre el valor de la palabra, la integridad en la adversidad y el poder redentor de la compasión. Elena cumplió su promesa de pago, no devolviendo el dinero, sino entregando el único tesoro que poseía, su amor y el corazón de su hijo, que al amar a Ricardo lo había convertido en papá para siempre. La soledad de Ricardo, esa enorme y fría ausencia, había sido reemplazada por el calor de un hogar donde el amor era la única riqueza que realmente importaba. La simpleza de la vida de Elena, que él había admirado desde el asiento de su camioneta, se había fusionado con la estabilidad de su fortuna, creando un equilibrio perfecto. Ahora vivían una vida que era una mezcla de lo mejor de sus dos mundos, la humildad del corazón y la abundancia de la provisión. El recuerdo de la fiebre de Javier se había desvanecido, dejando solo el recuerdo de la noche en que Ricardo se puso de pie, tomando su lugar en la batalla como un verdadero padre. Ese fue el momento de la verdad, el crisol donde su relación se forjó en el fuego de la crisis, demostrando que su amor no era una fantasía, sino un refugio seguro. La tarjeta de presentación de Ricardo, que Elena había guardado como un tesoro, ya no era un simple trozo de papel. Se había convertido en la llave que abrió la puerta a una nueva vida. Una vida de respeto mutuo y alegría inmensurable. El destino de la madre soltera y su hijo había cambiado gracias a la inesperada generosidad de un hombre que buscaba consuelo en el pasado y encontró un futuro. Y el futuro, para Ricardo y Elena, se veía tan brillante como el sol de Monterrey que iluminaba el parque fundidor a cada domingo. Con dos hijos y un amor que había superado todas las pruebas, su historia era la prueba irrefutable de que con un corazón abierto a la bondad no hay deuda, por grande que sea, que el amor no pueda saldar por completo. Aún hoy, a veces, Ricardo regresaba solo al supermercado en el norte de Monterrey, al pasillo donde se detuvo su rutina. Ya no lo hacía por nostalgia de su madre, sino por gratitud. Se detenía frente a la caja donde Elena había pronunciado su promesa y sonreía. Recordaba el temblor en los dedos de ella, la vergüenza y luego su firme declaración de intenciones. Era su ancla,
su punto de partida. El hombre de negocios exitoso había encontrado que la transacción más importante de su vida no había sido una inversión inmobiliaria, sino la de su corazón. Había arriesgado su emocionalidad en un acto de fe, y el retorno había sido la felicidad de una familia. Se iba del supermercado con una sonrisa, el eco de las risas de sus hijos en sus oídos, el olor a café de olla de Elena en su ropa y la certeza de un amor eterno. La historia de Elena y Ricardo era la demostración de que la verdadera caridad no se trata de dar lo que sobra, sino de compartir lo que realmente importa: el tiempo, el corazón y la vulnerabilidad. Fue una lección de vida para ambos. Para Elena, sobre la humildad de aceptar ayuda cuando más se necesita, y para Ricardo, sobre la valentía de amar incondicionalmente, incluso cuando el pasado dicta lo contrario. El destino había sido cruel con ellos por separado, pero misericordioso juntos. Y el final de la historia siempre era el mismo, año tras año, en el Parque Fundidora. Una familia completa, con Javier corriendo con la energía de un niño amado, Sofía riendo en el columpio, y Elena y Ricardo tomados de la mano, con un amor profundo y duradero. Una vida llena de amor, construida sobre el cimiento de una simple y poderosa promesa. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos.